Universidad Nacional de Río Cuarto, vamos a iniciar este recorrido y este espacio que semana tras semana compartimos en la 97.7, que se llama Los Caminos de la Ciencia. Y en este espacio vamos a estar hablando hoy con un médico veterinario que está trabajando en una zona de la región, en la zona de los Comechingones. El título de la investigación es Caracterización epidemiológica de zoonosis parasitaria en caninos en las zonas rurales de la región de las sierras de los Comechingones. Y para eso está quien forma parte del equipo, el profesor Carlos Mota, médico veterinario. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Salimos del ejido de la universidad, es tarea en gran parte de extensión lo que proponen, es irse a un espacio, seguramente, mencionan la geografía, la Sierra de los Comechingones, seguramente con alguna zoonosis que preocupa, particularmente con el consumo, uno interpreta, o de carne ovina o de carne porcina que se puede consumir por parte de los perros en esas regiones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se investiga y qué es lo que diferencia, digamos, lo que se consume en esas regiones a los lugares de las ciudades, por ejemplo? Bueno, la hidatidosis es una enfermedad que ya se tiene muchos años de conocimiento dentro de lo que es la medicina veterinaria, dentro de lo que es la parasitología, que es el área que me dedico yo. Básicamente una enfermedad que cuando uno entiende o conoce el ciclo parece que es muy fácil de controlar, pero tiene que ver mucho con las costumbres y formas de consumo que tienen las personas y por lo tanto es importante enseñarle cómo pueden prevenirla. Y como bien decías vos, es un ciclo muy simple donde se transmite desde lo que podemos pensar el ovino, que es uno de los principales, y hacia el perro, que es a través del consumo de las vísceras crudas de él, pulmones o hígados. Y esta actividad se da principalmente en zonas rurales porque se hace mucho lo que es el consumo para familiar y cuando se faenan los animales, parte de ese alimento se le da de comer a los perros, las vísceras. Y esto hace que el parásito llegue al perro, el cual va a desarrollar la parte adulta, bien, y desarrolla unos huevitos que van a ir con la materia fecal. Esta materia fecal, al disolverse por el efecto del agua, el ambiente, el aire y otros animales que pisotean, se van distribuyendo en el ambiente donde vive la persona, que vive muy cerca al perro, o mejor dicho, el perro vive muy cerca a la persona. Y eso hace que se exponga al riesgo de consumir esos huevitos y empezar a desarrollar él también las lesiones, al igual que las tenía el ovino. El problema es que en nosotros sí produce mucha sintomatología y es muy riesgosa y es una enfermedad que lamentablemente es muy, le diría muy crónica en el sentido que normalmente, por ejemplo, el grupo etario que más la recibe o con la ingresa al huésped, o sea, a la persona, es entre los 3 y 5 8 años, más o menos, de edad muy joven, y los síntomas se empiezan a observar ya hacia la zona de los 20 años, 25 30 años, porque va desarrollándose de a poquito, de tamaño más o menos 1 centímetro por año adentro de la persona, y esto va a hacer que crezcan unas pelotitas que se llaman quistes datídicos, que va a ir comprimiendo distintas partes donde esté alojado, pues el pulmón, el hígado, y eso va a hacer que empiece a tener síntomas de adulto. Entonces la mejor forma es prevenir este consumo por parte de los perros, de las vísceras, para que no contaminen el ambiente de la persona, cuidar a los niños para que no lleven ese huevito hacia la boca, bien, y esto es porque el niño no se da cuenta que está tocando el ambiente, toca el huevito, queda pegado en la mano y cuando se mete la mano a la boca lo consume. Entonces hay que evitar eso, hay que tener una muy buena higiene personal y hay que incentivar a los niños que lo hagan. Y luego hacer diagnósticos a las personas en lugares donde están a riesgo, tratar de ir al médico donde se hacen ecografías, bueno, distintos análisis para poder identificar la presencia de los quistes. Es interesantísimo el planteo, además de cómo seguramente surge esta iniciativa de extensión en gran parte de la problemática que hace precisamente esta zoonosis, pero
que debe haber prestado atención parte del equipo de investigación de la universidad conjuntamente con quienes viven en esa región de la zona de Comechingones. Sí, realmente parte de esto surge por un médico veterinario que le gusta hacer senderismo y a partir de estas caminatas que realizaba, hablando con gente en los distintos parajes de las sierras Comechingones, bueno, le manifestaban la presencia de personas con esta enfermedad. Eso derivó a empezar a trabajar con él en un proyecto, justo él está haciendo una maestría en bromatología, inocuidad de alimentos, a desarrollar un proyecto para él y necesitamos también un financiamiento para que él lo pueda desarrollar. Y ahí entramos con el pedido del proyecto de investigación. Nuestro proyecto de investigación lo que tiene destacado es que poder hacer mapas epidemiológicos, bien, de la presencia de este parásito dentro de la Sierra Comechingones. Ahora nos extendimos un poquito más hacia el llano, a partir de algunos casos en distintas poblaciones que hemos empezado a recibir. Pero a su vez aprovechar la nueva tecnología que tenemos, que son los celulares, para que ellos cuando las personas hacen la faena, tomen fotos y nos pueden enviar a partir de internet las fotos y nosotros podemos hacer un pequeño control de la presencia o no de esos quistes. Esta enfermedad, como les decíamos recién, está muy relacionado a la faena porque lamentablemente las personas por ahí lo hacen, no tienen la capacitación necesaria para reconocer las lesiones. Parte de nuestro proyecto es ir capacitarlo, que es la parte de capacitación y de extensión que tenemos, de enseñarles sobre la enfermedad y cómo poder reconocerla. Y a su vez, cómo tomar esa foto para que nosotros podamos evaluar a distancia, porque en estos lugares no son de buena accesibilidad, y de esa forma empezar a poder nosotros reconocer las lesiones. Entonces combinamos un poco lo que es extensión con estas georreferenciación de lugares donde se hacen faena y fotos para poder caracterizar en los lugares que tenemos la presencia de la enfermedad. Profesor, le dejo una pregunta ahí pendiente que tiene que ver con una vinculación seguramente, porque hablamos de una zoonosis, hablamos del trabajo que se hace desde la medicina veterinaria, esto se traslada seguramente a la medicina que trata las problemáticas de las patologías humanas, cómo se da esa interacción, ese vínculo, esa relación para dar una respuesta a una situación que es transmisible a partir de una enfermedad canina y después, digamos, cómo se puede dar respuestas a esta enfermedad que, bueno, ustedes están investigando desde la medicina veterinaria. Bueno, siempre lo que es el Ministerio de Salud siempre está trabajando conjuntamente con nosotros y nosotros siempre reportamos a la presencia de estos mapas epidemiológicos, la presencia de lesiones y reportando también la presencia en lesiones en los huéspedes intermediarios, perdón, me puse técnico, en el ovino, para que ellos puedan también tener las medidas y llegar con esta vigilancia de ecografías que se hace principalmente en los niños y en edad escolar. Entonces, esa comunicación, aparte se hacen también con la gente de acá, de zoonosis de la municipalidad, o sea, siempre se tiene contacto con los distintos municipios a partir del conocimiento de casos. Porque es una forma también de trabajar de cada uno desde el ámbito que le toca vivir y poder desarrollar y poder ayudar a las personas, ¿no? Que es el fin de todo, o sea, más allá de una investigación, más allá de la extensión que nosotros podamos en la facultad, lo importante es que las personas puedan desarrollarse en forma saludable. Científicas de la universidad, en este caso de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, salen de el espacio del campus donde se desarrolla gran parte de la actividad académica. En este caso, la ciencia se extiende, se pone en contacto, en vinculación con la comunidad, la región de la Sierra de Comechingones. ¿En qué lugares puntualmente están trabajando y desarrollan la investigación, profesor Carlos Mota? Bien, nosotros básicamente estamos trabajando con este proyecto en lo que sería la zona sur de la Sierra de Comechingones. Estuvimos trabajando en Luti, estuvimos en la zona de las Lagunitas, cerca de Alpacorral, en la zona de Alpacorral, o sea, estamos bien al sur, trabajando. Parte de los problemas que nos ha tocado de resolver, o en parte por lo menos,
es la falta de comunicación a veces que tienen las zonas en las sierras. Bueno, el año pasado tuvimos, el año pasado, 2 años en verdad, estuvimos trabajando con una gente de una red comunitaria que se encuentra ahí cerca de las lagunitas, que eso nos permitió la comunicación, porque uno no Cuando parece hablamos tan de fácil. comunicación estamos hablando de De internet. internet, exactamente, algo tan básico. Internet, WhatsApp, No, o sea, tener el señal, teléfono, el tener celular que wifi, tenga sí. señal, realmente nos encontramos con un problema. Entonces, bueno, una de las formas de resolverla era, bueno, que se tome la señal, las fotos en las faenas, y cuando ellos tuvieran señal, cuando bajan al pueblo, se envíen las fotos. Pero bueno, esto de que ellos pudieran desarrollar en esa zona una red comunitaria nos facilita a nosotros, porque ellos tienen por lo menos WhatsApp para poder enviarnos las fotos, o internet, que hoy en día usamos algunos formularios de Google, para que nos envíen y poder receptar la información. En otros lugares, bueno, tuvimos que hacer esta capacitación, ¿no? Decirle, bueno, tome fotos y cuando ustedes vuelva nos podemos enviar las fotos. Eso lleva también una dificultad de comunicación, porque también este ida y vuelta de enviarnos fotos y emails o WhatsApp nos facilita estar comunicados con ellos, y esto hace que a medida que vayamos desarrollándolo le podamos dar perspectiva de tiempo, ¿no? Y no sea solamente una intervención momentánea, porque obviamente somos limitados físicamente, en el sentido de que no podemos estar constantemente yendo a todos los lugares que visitamos todos los meses, pero por lo menos sí podemos tener ya ese contacto, aunque sea virtual, con la persona, que nos permita estar y poder asesorarla, comentarle e incentivarla a hacer estas conductas de higiene. Dentro de las casuísticas, de los casos que han investigado, se conoció, ¿qué nuevo ustedes pudieron descubrir, digamos, de este tipo de patologías? Lo que pasa es que el estudio no se basa en el descubrimiento de algo nuevo dentro del ciclo. Esto básicamente está muy bien estudiado, está bastante desarrollado a nivel mundial, eh, y no estamos haciendo ningún tipo de estudio genómico ni molecular, ¿no? De nosotros básicamente es poder encontrar los puntos donde se encuentran presente la enfermedad, para esa forma dar aviso al Ministerio de Salud para que ellos puedan hacer intervenciones con las personas y poder hacer el diagnóstico de la enfermedad ya en las personas. El desarrollo de la enfermedad, usted menciona edades de chicos de 5, 8, 10 años. El proceso es lento, y con total desconocimiento. ¿Alguna referencia con el Chagas, por ejemplo, que puede tener también una manifestación parecida? Sí, lo que pasa es que, digamos, son muy distantes las enfermedades con respecto a Chagas. Esto básicamente es un parásito macroscópico, se ve a simple vista y digamos, y va creciendo dentro de la persona, ¿no? Entonces lo que va a depender mucho de la sintomatología es dónde se encuentra ubicado. Entonces, si está ubicado en lo que es el hígado, vamos a tener problemas principalmente en lo que es la digestión. En la zona de los pulmones vamos a tener alteración en cuanto a la fase respiratoria, ¿no? Entonces va a depender mucho de la ubicación donde se desarrolle y el tamaño que llegue a tener. Entonces, cuanto más temprano se pueda hacer el diagnóstico en el niño, es más de pronóstico favorable en cuanto a la resolución y el tratamiento. En cambio, cuando ya son personas muy adultas con tamaños muy grandes, eso puede llevar a que tengamos complicaciones a la hora del tratamiento, y en muchos casos termina siendo quirúrgico. ¿Es crónica la enfermedad? ¿Provoca la muerte? Lo que pasa es que, bueno, va debilitando a la persona a la cual va teniendo, y normalmente la persona va sufriendo estas alteraciones que después, bueno, a medida que vaya, si no se opera, no se retira el quiste, va a ir complicándose cada vez más ese debilitamiento de la persona. Bien. Entonces, sí, al final va a terminar produciendo la muerte. Lo que pasa es que es una enfermedad que no la vamos a ver inicialmente en los primeros años, sino más bien en la edad adulta de nosotros. ¿Cuánta gente, porque acá estamos hablando de un trabajo de extensión, por lo tanto hay un equipo de trabajo que usted debe coordinar, pero que está permanentemente en contacto con quienes, digamos, son en el trabajo permanentemente
en contacto, en vínculo, digamos, con quienes sufren la problemática. Bueno, gracias a Dios, el grupo en general somos 4 investigadores que estamos trabajando en este proyecto, y ahí tenemos un tesista de maestría, como lo mencioné anteriormente, que es el puntapié inicial del proyecto, y a su vez todo un grupo de estudiantes que son ayudantes de la cátedra que yo doy, y también parte de estudiantes que se acercan, que les gusta, los motiva el proyecto, y nos ayudan a participar y poder llegar a las comunidades, tanto en la forma de poder ir, charlar con las personas y tomar muestras, como también ellos mismos indicarnos puntos donde pueden decir, conozco en tal lugar una persona, entonces eso también nos facilita la llegada a esos lugares. Como en algún momento creo que lo mencioné, si bien trabajamos en lo que es la Sierra Comechingones, se nos está ampliando en distintos pueblos que nos fueron y ciudades que nos fueron advirtiendo la presencia de algún caso. Y de también, o sea, porque por ahí uno también no solamente habla de la presencia de casos, por ejemplo, bueno, en una ciudad cercana acá hubo un caso que nos reportaron. Nosotros a partir de ahí pudimos ir, trabajar y hacer toda una parte de educación con los distintos colegios. Esto por fuera de la región de De la región Comechingones. de Comechingones, pero dentro de lo que es el ejido de Río Cuarto. Y casualmente ayer me comunicaba con una graduada, que fue alumna, ayudante en su momento, que estaba trabajando en el campo, por situaciones de la vida la llevaron a estar en el campo, trabajando, viviendo, conociendo cómo se estaba haciendo, que hacía consumo familiar, y bueno, viendo las conductas que hacía en su zona. Entonces ella me decía, mira, porque están haciendo esto de darle vísceras crudas. Entonces es una forma que nosotros ya tenemos un punto de donde decir, bueno, si está sucediendo esto, vayamos a educar para que, si bien no necesariamente esté hoy en día la enfermedad, no aparezca después. Porque producción caprina no solamente se hace en las zonas serranas, digamos. No, no, no. Y caprina y ovina, bien, principalmente también se tienen en distintos pequeños hatos chicos por ahí que tienen muchos productores para el consumo familiar, para el consumo dentro de la producción. Entonces, principalmente en estos hatos donde no se desarrolle, como es la zona patagónica, por ejemplo, donde son grandes hatos de muchos animales, acá por ahí pequeñas manadas y nos sirven como para poder empezar a trabajar y educar a las personas. Profesor, agradecido por su visita, por al menos darnos un conocimiento de lo que significa este trabajo y esta investigación de extensión y también de la vinculación, porque estamos hablando de zoonosis y el valor que tiene el rol que ustedes, a partir del trabajo que se desarrolla desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria y desde una cátedra en particular, que hablamos de la patología animal, pero está muy vinculado la interacción, la relación, el vínculo que tenemos con los perros y que, bueno, hay un ida y vuelta en la transmisión de enfermedades. Bueno, yo le agradezco a usted la invitación porque realmente esta forma de comunicación nos permite llegar a más lugares, nos va a permitir, con el conocimiento que podemos transmitir, y por lo menos decir, bueno, tal persona está trabajando en este tema, voy a contactarla porque conozco esta situación y podría ser un riesgo. Entonces, que se contacte, que ya desde ya es bienvenida. Y dejarme solamente agradecer a 2 personas que también forman parte del equipo, que no las mencioné recién, que son los no docentes que trabajan en el equipo, que realmente el trabajo de ellos es memorable porque son los que nos permiten no solamente hacer la parte de educación, sino todo lo que es la mantención del diagnóstico y el acompañamiento dentro del proyecto. Es interesante también tener un contacto, profesor, teniendo en cuenta que es un trabajo en gran parte de investigación y de extensión, pero ¿cómo debe hacer por allí alguien que está atravesando una situación o quiere conocer más sobre la problemática? ¿Cómo debe hacer? Bien, pueden escribir a mi mail institucional, no hay ningún problema. Y si quieren les puedo dejar también mi número de celular, también lo tengo de contacto. Aprovecho para decir que también tenemos el servicio de diagnóstico por digestión artificial de Trichinella spiralis, otra enfermedad muy relacionada a la faena familiar, para el consumo propio. Así que bueno, para cualquiera de las enfermedades se pueden poner en contacto conmigo, que no hay ningún problema.
Profesor Carlos Mota, muchas gracias. No, por nada, gracias a ustedes por la invitación. Médico veterinario de nuestra universidad, del Departamento de Patología Animal, el trabajo habla de la caracterización epidemiológica de zoonosis parasitarias en caninos en zonas rurales de la región de las sierras de los Comechingones.